hambre a veces motoriza igual y no siempre, y si te querés poner en un lado medio romántico sobre la concepción, vos podés pensar en el hambre de gloria, vos podés pensar en el hambre de algún tipo de desafío en particular, la curiosidad también oficia a veces como digamos, ese motor que uno necesita, y yo puedo pensar que alguien puede tener hambre de música definitivamente, a mí me pasa mucho eso, y así como cuando nos llega un buen disco y somos voraces a la hora de escucharlo, si nos gusta. Lo mismo nos pasa con los libros. Y nosotros tenemos un buen momento, siempre en este programa lo encontramos, que es nuestra lectura recomendada. Y hoy vamos a recomendar no solamente un muy buen libro, sino quienes lo conocen. Tengo gente en común que no viene al caso, pero que sí lo quieren mucho y hablan de la buena energía que siempre irradia él, de ser un tipo súper generoso y que además es una persona que se va multiplicando también en los proyectos que finalmente toman forma. En este caso vamos a hablar de Rock en Español, que es su nuevo libro, la guía definitiva, es un mapa frenético con las bandas fundamentales también acerca de este género que tanto nos atrapa. Hablo del periodista, del señor Hernán Painesi que está con nosotros en línea. Hernán, querido, Emilio y Juan, te saludamos. ¿Cómo andas, papá? ¿Cómo andan, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes. Un placerazo. Gracias por la presentación generosa. Gracias por vincularme de alguna manera con el hambre. Me siento identificado por lo menos 2 veces con el hambre. Sí. O sea, por gordito glotón, pero también por las ganas de comerme el mundo. Y por 3 te diría, por las ganas también de asimilar cosas nuevas y morfarme, como decían ustedes, discos, películas, libros, y la voracidad del consumo cultural que también me ceba. Che, muchas gracias por invitarme. No, al contrario, de verdad es un placer. En lo personal vengo siguiendo mucho de tu laburo, lo de fan, que se convierte casi como en bandera y en un proyecto siempre distinto. Yo creo, ya nos vamos a meter a pleno con el libro, pero me parece interesante también. Para los que te conocen, saben de lo que estoy hablando, y para los que no, es una buena oportunidad, primero para seguirlo y para enterarse de que, a diferencia por ahí de algunas otras opciones que uno puede encontrar en las redes sociales, vos, Hernán, y también vinculándolo un poco con esta hambre y con esta cuestión como de la inquietud, vos sos un tipo muy activo. No me voy a ir en palabras, lo que te cuento te lo digo de verdad, es de una apreciación incluso analítica, y porque sos un referente también para muchos de nosotros, pero es eso, ¿no? Como siempre da la idea de que vos encontrás la manera de tener una zanahoria enfrente y perseguirla, como hablaba en algún momento Lalo, o algunos referentes que decían siempre es como ese ejemplo, ¿no? Tenés que tener algo para lo cual perseguir y no quedarte en el molde. El periodismo también, naturalmente, tiene mucho de eso, pero hay algo medio que es de uno, que está en el ADN. Che, qué bueno, me asombra y me pone feliz que me digas todo eso. En mi caso es una necesidad de casi de subsistencia, también por 2 cosas, por el factor económico, pero también por mi propia inquietud. Soy alguien que naturalmente se asume como curioso y además como alguien que trata de encarar proyectos ambiciosos en el mejor de los sentidos, aunque sea una nota, un artículo, una crónica, un perfil, un libro, un programa de radio. Siempre trato de encarar todo como con cierta originalidad y ambición. No siempre lo logro, uno falla 1000 veces, pero sí soy consecuente en ese aspecto de ponerme la zanahoria, de buscar cosas que me estimulen. En este caso terminé haciendo un libro de rock también, en esa necesidad de hacer siempre algo y dejar obra, que es algo que tengo como una culpa, les voy a reconocer. Creo que es algo que tengo que como tratar en psicólogo tal vez, pero tengo la culpa de dejar algo, como dejar obra, que viste que la obra esté buena. Me carcome también eso de decir, che, quiero que esté bueno, que le llegue a mucha gente, que sea original, que tengo como pero para la cosa interrumpirte con algo, media porque dual, me ¿viste? encanta Como por esto. un lado Escuchame, hago para hacer y por otro lado hago para que quede, ¿no? Bueno, pero ahí está mi duda. Sí. Pero vos lo pensás, porque me parece muy interesante lo que decís. Lo pensás siempre, porque viste que hay una cuestión como media primigenia que es, bueno, una idea o una inquietud, Sí. esto que hablábamos, ¿no? Una incógnita, algo, un interrogante a cuál resolver. Lo hacés primero desde el lugar personal. Después, ¿pensás esto a nivel tipo legado o vos como
tenés una cabeza más de productor, además de llevar adelante esto de la escritura o de la conducción, pero Sí. yo, que en ese sentido, y modestia aparte, me siento muy identificado con eso, como de tener una mirada o tratar de tener una perspectiva medio 360. Por un lado va ese legado, y por otro lado me parece que va esa cosa de, bueno, me pienso en oyente o me pienso en lector, entonces, ¿qué me vas a dejar vos a vos mismo? Es una cosa, digamos, no sé si el ejercicio se hace así Sí. o es por el legado y decir, bueno, que le quede, que me perpetuarme en estos papeles, no en el bronce. No, sabes que es un tema interesante. Me escuchan con un poco de retorno. Si hay chance de corregir eso, buenísimo, pero si Dale, no, lo no importa, no hay ajustamos, problema. de una. Me pienso como... A ver, no, me pongo lo exigente, eso es lo que me pasa. Me pongo lo exigente porque quiero que lo que hago le llegue a la gente, lo que hago sea popular, así esté hablando de una nerdeada total, digo que esa data, esa información, esa cosa que quiero comunicar, que se llame como se llame, libro, entrevista, programa de radio, lo que sea popular, trate de salir de los guetos intelectuales, ¿viste? Eso es algo que también trato de combatir bastante. Y además me interesa, sí, en lo personal, la visión de legado y la visión de construir algo para uno y para los demás también. Por eso, como vos decís, muchas veces tengo la pretensión de asumirme productor de muchas veces de mis proyectos y de conectar gente, entrelazar, que eso sea cada vez más grande. Bueno, qué sé yo, insisto, por ahí lo tengo que resolver en terapia, para qué tanta megalomanía, pero quiero eso, quiero que los proyectos sean populares, quiero que le llegue a la gente, que es lo que más me interesa, y bueno, aportar desde ese lugar, desde ese humildísimo lugar además, porque yo en general hablo de cosas que son laterales, ¿viste? No es que estoy hablando ahora de la próxima vacuna del COVID, que sería algo increíble. En general hablo de industrias culturales, de cultura, de consumo, de medios de comunicación, de entretenimiento, de cultura pop, de cultura joven, de música, de cine, de videojuegos, de sociedad, de drogas, que son todas cosas trascendentales y buenísimas, pero que vienen a acompañar la vida que tenemos en el cotidiano. Total. ¿Juani? Sí, estaba escuchando atentamente y me quería meter de lleno ya en el libro. ¿Qué fue justamente de todo esto que estuviste comentando, en toda la introducción, qué fue lo que te fue llevando puntualmente al rock en español? Me imagino, sí, primero, una cuestión de escucha, ¿no? De tu casa, de algo que haces habitualmente, como escucha de rock, pero ¿qué te fue llevando para decir, che, por ahí tengo ganas de armar algo, ¿no? Con todas las bandas, o por lo menos con gran parte de ellas, de lo que sea el rock en español, me pongo a investigar, digo, llegó un poco de curioso, que lo nombraste recién, también un poco de la curiosidad y demás, de ponerte a investigar por ahí para vos, y de ahí sacaste la idea de decir, che, y si esto lo transformamos en libro, fue un poco por ahí, ¿cómo se dio todo ese proceso? Es raro porque es la primera vez que hago el camino inverso, o que la vida me pone en el camino inverso al que siempre estuve acostumbrado. Este es un libro bastante mainstream, porque sale en España con Manu Tropo, que es un sello que viene sacando cosas de música hace un montón, y acá en Argentina con Continente, que es una editorial también muy fuerte, muy pujante. Y es la primera vez que dos editoriales así tan grosas me vienen a buscar para decirme, che, Hernán, queremos que vos hagas esto. Este es mi cuarto libro y los 3 libros anteriores fue el proceso al revés. Yo tenía la idea de algo, claro, tenía como la manija de contar algo, y fui a golpear puertas, a ir sobre mis propios pasos, a pedir ayuda muchas veces, y terminé haciendo proyectos medianos, ¿no? Y esta es como la primera vez que asumo, por lo menos el libro, como el proyecto, es mi proyecto mainstream en libro, quiero decir. Mi inquietud también va por la música, yo consumo mucha música, mi principal expertise además es la cultura joven, por lo cual el rock siempre está atravesado por eso. No soy un experto en rock como, no sé, no me quiero poner a la par de Alfredo Rosso, ni Fernández Vitar, ni los tipos que son divulgadores históricos, pero sí es algo que me interpela, y desde mi lugar, insisto, como narrador de cultura joven, traté de hacer una historia posible, o un mapa frenético, como dice el punchline del libro, sobre las bandas más importantes del rock en español, y lo que hice fue cebarme en esa búsqueda
y hurgar también en latitudes menos obvias. Hablé del rock de Bolivia, el rock de Paraguay, Claro. de Colombia, saliéndonos un poco de las latitudes que por ahí Sí. son más obvias, en plan, bueno, Argentina, México y España, en lo español, son como las tres potencias. Claro. Y hice un mapa, una cartografía de todo, cebado también por esto, pero la génesis del libro, como les decía, es la primera vez que me pasa al revés. Bueno, pero Que me vienen a buscar y me dicen, Hernán, me parece que sos el indicado para contar Me- esta historia. Yo feliz, encaré un Sí. año y pico de investigación, de escucha, de documentales, de entrevistas, de reporteo, de comprarme libros, de leer, de nerdear un montón, que es algo que me gusta, materializado en esto que para mí de verdad es de las, si no es la mejor, es de las mejores cosas que hice jamás. Estoy muy contento y muy orgulloso con este libro. Lo tengo acá delante mío, ahora arranca la distribución y me parece muy flashero que esté que materializado. ya esté todo ahí, este, que ya lo tengas ahí este arriba amor. de la mesa. Siempre del amor, además, Sí. de ese lugar de compartir, ahí me pongo. Me interesa mucho lo que dijiste en el sentido de, y ahí te quería preguntar, en esas diferencias que vos encontrás, este es el primero que te vienen a buscar y me imagino que debe ser todo un mundo distinto al momento de sentarse a escribir. Digo, una es la que nace de una idea tuya, che, me voy a poner, hago esta recopilación de estas cuestiones, me pongo a investigar, se me ocurre hacer un libro de esto, te pones, golpear las puertas, che, tengo esto, te interesa, no, bueno, golpeo otra puerta y así, así, así. Y otra muy distinta, calculo, hasta como escritor, al momento de vos sentarte, al haber una producción atrás que te respalda, alguien, una editorial que te va a buscar, ya esto estábamos hablando de un respaldo, seguramente hasta económico mismo, de decir, bueno, me puedo mover con ciertas libertades, o si pido esta u otra cuestión, por ahí me la dan. Es un poco así, digamos, quiero saber esas diferencias como escritor, de decir, che, así es cuando se gestionó desde el momento cero por mí, y la diferencia cuando te vienen a buscar, que me imagino que la debe haber. No, total, es muy buena la pregunta, realmente, y esto para que también le sirva de alguna manera a la gente que está escuchando esto y quiere meterse en el mundo de la escritura, el periodismo, la comunicación. Siempre el camino de la independencia, el autogestivo, tiene la libertad absoluta de que uno es 100% responsable de lo que está volcando ahí, y también es responsable en parte de la defensa absoluta de ese trabajo, de uno asumir múltiples roles para que la cosa funcione. Uh-huh. Y la cuestión económica también muchas veces es mucho más modesta que cuando uno salta a laburar con editoriales que son más grandes. Después, en lo que es el proceso de escritura, a mí me pidieron que mantenga mi espíritu, que mantenga mi libertad, que mantenga todo lo que yo soy, y que el libro sea un libro de Hernán, más allá de ser un libro en parte por encargo, esto de decir, claro, che, Hernán, queremos que lo hagas vos. O sea, queremos que vos estés en el libro, que vos estés presente, que tu escritura y tu mirada de las cosas esté presente, y eso me pareció también muy alucinante. Ahora, yo no te voy a negar que sentí mucha más responsabilidad por ese mismo hecho. Yo laburé con editores que tenían un nivel de exigencia muy piola, además, que me sirven y me sirvieron para crecer. Los textos tuvieron devoluciones, ¿viste? bien. Entonces, todo ese laburo para mí era un laburo a ese nivel, digamos, el libro, como este es mi cuarto, nunca había laburado así, me resultaron distintas, pero a su vez gratificantes, y un desafío que todavía me pone muy nervioso, me pone muy nervioso, justamente por esta locura de la exigencia que tengo. Quiero que le vaya bien, quiero que la editorial esté conforme. Mirá, y te voy a reconocer otra cosa, quiero volver a laburar con ellos, y eso va a depender también de cómo le vaya a este libro. Entonces me vuelve loco decir, che, quiero que le vaya bien, y quiero poner toda mi energía, y mirá lo que pasa. Por ejemplo, es la primera vez que en un libro tengo a alguien de prensa. Es decir, hay un agente de prensa, claro, que es Gustavo Kogan, que es un animal, que es un profesional, y lo estoy volviendo loco. Lo claro, vuelvo loco porque le digo, che, hablé con tal, no sé qué, te paso el contacto, cómo venimos, cómo vamos, para dónde vamos, qué hay que hacer, estoy presto para todo. Y el chabón es un profesional y lidia con profesionales todo el tiempo. Yo me asumo como profesional, pero me asumo en un lugar bastante bastante novato en esto. Y nada, como que me desborda la ansiedad, me desborda la felicidad para que el libro le vaya bien y le guste a la gente. Sí, está bueno que te permitieron esa libertad, digo, porque más allá de darte como un tema inicial, después te dejaron ser vos, te dejaron ser Hernán en ese sentido. Más allá, digo, de las correcciones, de las idas y vueltas con la editorial, con los editores, mejor dicho, lo hiciste como
como vos lo hubieses hecho si no te hubiese llamado la editorial. Me explico, imagino que solamente Sí. te tiraron el tema, hacer una cuestión del rock en español, listo, ahora escribilo como vos quieras. No, totalmente. De hecho, incluso en un primer momento que hicimos como el casting el casting de la historia, un primer acercamiento a la historia y un primer acercamiento a las bandas más trascendentes, quiero decir, que tenían que estar, fue de las pocas cosas que terminé negociando. Uh-huh. Y después me dieron una libertad absoluta con este libro. O sea, de verdad, si alguien alguna vez leyó un texto mío, o ponele que me sigue, en el mejor de los casos, te va a dar cuenta que de verdad estoy en el texto, que de verdad estoy presente con mi mirada y aporté mi mirada sobre algo que es alucinante, que es el rock en español y que tiene su trascendencia y su peso propio. Pero sí, a full, coincido con tu mirada y tu apreciación. Bueno, Hernán, vos sabés que lógicamente, con el deseo de tener tu libro pronto, sin ánimo de spoilear nada, quiero saber también qué es lo que pasa, porque recién tocaste un tema que yo en la previa, cuando me entero un poco de qué va el libro, obviamente uno tiene en su idea sus gustos personales también, sus creencias. Vas a encontrarte del otro lado que alguno va a responderte cómo no sumaste a tal banda o a tal persona. Pero también me parece, digamos, este camino, y vos también me vas a saber decir en este laburo que hiciste, siempre se pensó a la Argentina, en el orden latinoamericano también, muy de usina y de contagio y de norte para todo lo que pasó en expansión alrededor, ¿no? Con Total. bandas que se han declarado no solamente fanáticas, sino que han tenido referentes acá en este rock nacional, que si vos hablas en Latinoamérica en general, hablas de rock nacional y es rock argentino. Pero eso por un lado, ¿no? Y la pregunta viene asociada, el sidecar que te meto es, ¿qué onda Bolivia, Perú y Paraguay también? Porque a priori nosotros no conocemos mucho, hay mucho del originario, porque también pensaba en esto, ¿no? Charlie, gran referente, vos sabés que hay mucho tango y mucho folclore en su música. Digamos, podés reconocerla más allá de después desarrollarse fuerte en el rock. ¿Pero pasó lo mismo? ¿Te pasó en esa recorrida en estos países que había mucho del originario? Total. Es una pregunta también grande, porque te voy a dejar un título, pero la verdad que habiendo rascado tanto la historia, el imaginario y la narrativa del rock en español, Argentina es 100% trascendente, es 100% importante, es 100% relevante, 100% fundante, te diría, porque lo que aportaron, entendiendo al rock no solo como un género, sino como un movimiento cultural más grande que un género, ¿no? Porque también es un sonido, pero es una manera de ver el mundo y tal, porque en parte, no sé, los del Club del Clan asomaban como una proto-lectura de Elvis Presley, ¿no? Uh-huh. Y es re loco eso, que los primeros atisbos de rebeldía juvenil, que era una rebeldía media vainilla, pero que después se fue poniendo cada vez más cruda, más corrosiva, esas primeras lecturas partieron de Argentina, y los artistas trascendentales, incluso para destrabar una mirada latinoamericana, también son argentinos, porque claro, desde la resistencia de los 70 y esa mirada contracultural desde el rock, que pasa en otro lado de Sudamérica, pero con mucha potencia en Argentina, y bueno, acá evidentemente el rock fue algo especial, y después la lógica de empezar a latinoamericanizar ciertos sonidos, ciertas vanguardias también parten de Argentina, porque no hay que olvidarse que, por ejemplo, Soda Stereo fue una de las primeras bandas hispanas en entender que el mercado mexicano era un mercado enorme y empezar a emplazarse por allá para tejer otro destino, claro, y de eso destraba, era como Alphaville y hacerse grande en Japón, ¿no? Con Big in Japan. Claro. Esto es un poco lo mismo. Soda Stereo permitió ese vaso comunicante y después pasaron un montón de cosas alucinantes. Sí. Así que sí, indefectiblemente el rock argentino es trascendental y ha sido un navajazo cultural para la historia de este movimiento que es el rock. Después, y esto es algo que incluso pasa acá y pasó siempre y creo que va a seguir pasando, el tema de la fusión de los géneros es re loco, porque sí, los imaginarios también beben no solo del rock británico, del rock norteamericano, sino también de nuestras propias raíces. Vos tenés raíces folclóricas, tenés raíces de tango, tenés raíces de jazz también en nuestra música, y cuando hablo de nuestra digo todo Hispanoamérica, es re loco eso. Y hay latitudes que está bueno investigar, incluso
tipo Perú, la historia de los Saicos y el comienzo del punk también, que hacían un protopunk antes de la fundación del punk en los 70, historias como las de Katunga Pereira, que es una paraguaya que es casi contemporánea a Joan Baez, que es la primera mina que grabó un disco de rock, lo que pasa en Bolivia con Octavia. Hay unas cosas interesantes para ponderar, para aprender, para validar y para... El libro además tiene la pretensión de ampliar el panorama, ¿viste? Como sacarnos en el enfoque del algoritmo y empezar a cultivarnos y a beber de otras cuencas. Es un poco pretencioso lo que estoy diciendo, pero es interesante también como ponernos en ese lugar de empezar a ensancharnos más musicalmente y conocer todas esas latitudes que están buenísimas y que tienen cosas increíbles para aportar, ¿no? Como decía, Paraguay, Bolivia, Perú, Uruguay, etcétera. Y lo que decías del algoritmo, que es muy importante, cuando uno recorre ciertas y hace foco en ciertas bandas, vos te das cuenta que lo único que lo separa de haber sido completamente masivo es tal vez venir de estas latitudes tan australes. Tan australes me refiero para la industria que maneja todo esto, que viene de los Estados Unidos y de cierta parte de Europa. Por eso también me meto hoy en algoritmo. Antes era más industria, hoy ya estamos hablando de algoritmos. Pero hay distintas bandas. Yo siempre pienso, sobre todo en los 90, principios de los 90 y demás, Animal, por ejemplo, es una banda que no tenía absolutamente nada que envidiar a todas las bandas que la venían recontra mega rompiendo en los Estados Unidos. No tengo duda de que si Animal, por ejemplo, hubiese estado... hubiese sido de los Estados Unidos, se hubiese escuchado en absolutamente todo el mundo. Obviamente hicieron un carrerón y eso no quita todo lo demás, pero digo, tenían todos los condimentos y a veces dice, qué lástima que se pierda, que en otros países se pierda eso, se pierda de poder llegar solamente porque no viene de los Estados Unidos. Hoy un poco... o mismo la internacionalización que te da la plataforma y la potencia que te puede dar una empresa que tiene muy claro los algoritmos. Pienso lo mismo que lo que me decías con Animal, con Los Violadores, por ejemplo. Claro. Es una banda que no tenía nada que envidiarle a las bandas de punk de ese momento, y que su crecimiento llegó hasta Sudamérica, que no fue poco, porque en Perú son una de las bandas más convocantes que hay, gustan mucho en general los Violadores, pero claro, en la jugada de ciencia ficción es medio contrafáctico esto, pero ¿qué hubiese sido si los Violadores hoy tienen 20 años y les toca este presente con el algoritmo? Tal vez no pasa nada, porque es contrafáctico, pero tal vez se convierten en artistas internacionales, no regionales. Pero es interesante también y es otra ventana muy muy compleja como para abrir esto de los algoritmos y la incidencia en los consumos musicales y en todos los consumos también, porque le pasa lo mismo al cine y tal. Creo que estamos viviendo un periodo interesantísimo en cuanto a la oferta cultural, y como consumidores, digamos, lo que tenemos que hacer es afinar mucho más, porque ahora hay muchísima oferta, mucha boca de expendio, y nos parece que como hay mucho choto, parece que todo es choto, y no es así. Lo que tenemos que hacer justamente es como tomar vino. Cuando empezás a tomar vino y mejorás el paladar, te das cuenta que hay cosas interesantes más allá de todo el ruido. Con la música, los consumos culturales pasa lo mismo, y los algoritmos a veces son muy buenos y a veces son muy malos. Esa es la aposta. Sí, totalmente. Mucho pasa. Y también combatir con esa cuestión interna que a veces tiene, viste, el argentino, de decir, no, porque como esto viene está tremendo, y a veces, viste, empezás a bucear un poco más internamente y hay unas cosas copadas acá mismo, sin irte muy lejos. Cuando digo acá mismo, digo en Argentina y digo también por el continente, ¿no? Totalmente. Pasa Totalmente, mucho. sí, no. O sea, igual es re flashero que Argentina saque monstruos de todos los ámbitos todo el tiempo. Sí. O sea, de acá es Quino y de acá es Spinetta. Y Maradona y Messi. Es bastante loco eso. Como en parte siento, esto es una lectura que no está en el libro, pero la comparto con ustedes. Como que Argentina es un lugar que es boca de expendio de héroes individuales y que muchas veces nos cuenta lo colectivo. Es re loco eso. Pero no nos ponemos de acuerdo en cosas rudimentarias y de pronto sacamos, salvo en la ciencia te diría que hay mucha cohesión, que tenemos premios Nobel, gente que saca vacuna, tiene avances muy muy sólidos. Después somos
una usina de grandes héroes individuales. Es bastante loco esto, pero Sí, eso que decía, de acá sale Maradona, Quino y Gardel y Charlie Spinetta. Es muy, muy zarpado eso. Hay otros países que tienen otro aporte, el nuestro evidentemente es este, que no es menor, es un montón. Por supuesto. Che, Hernán, la última, no quiero robarte más tiempo, pero se hace tan interesante poder charlar con vos, es tan agradable que uno se entusiasma. No me quiero olvidar de esto porque antes no tenía el ánimo de spoilear y ahora tampoco de revelar el truco, pero yo leía por ahí que dentro del material que vos fuiste incorporando a partir de tu investigación y de charlar con gente y de leer, también hay un buen refuerzo fotográfico. Y cuando yo leo fotos inéditas, alucinantes de un Charlie, un Spinetta, un Sandro, un Juan, se digo, ¿cómo se hace para tener fotos inéditas todavía? ¿Vas directamente fuente familia, fuente amigo? ¿Dónde fuiste para tener las exclusivas? Muchacho, esa fue es una locura que haya pasado una coincidencia cósmica. Esto fue 100% la coincidencia cósmica. Hay un hermano de la vida que se llama Gabriel Patrono, que es un gestor cultural de los tipos más silenciosos y más importantes que tiene la cultura argentina, que en los 80 y los 90 el loco salía de adolescente con su cámara de rollo, una porquería, o sea, lo que conseguía, quiero decir, Sí. iba a los recitales y sacaba fotos. Ahora lo reveló, todo eso, digitalizó ese material, y hay mucho material que es exquisito, y coincidió con el momento donde yo estaba culminando el libro y la editorial me estaba como pidiendo fotos, ¿viste? Y fue como, boludo, acá tenemos como, ¿viste? Cuando en el Tinder haces match y decís, uy, pará, esto va, coincide todo, somos del mismo barrio, nos gusta lo mismo, vamos para adelante. Claro, Fue zarpada matchear muy, muy coincidencia. lindo con este archivo de fotos inéditas que él todavía no peló, y tiene una energía que de verdad como lo compensa todavía más al libro, esto que no sé si tuiteé o puse por ahí, que claro, o sea, estamos acostumbrados a ver fotos y en general son muy míticas las que hay como decía, de Charlie Spinetta, de Fito, de León Gieco, de Juanse, artistas que son todos increíbles, las más o menos las tenemos. Ahora ver nuevas fotos de época, eso también es otro de los secretos que tiene este libro, y me parece que va a gustar mucho todo el material que me sumó mi amigo Gaby Patrono. Qué bueno, Exquisitas qué son las bueno, fotos qué además, porque con la inconsciencia de un pendejo el chabón sacó unos retratos que no tienen ni sentido. Así que estoy muy contento de verdad con Rock en Español. Bueno, impresionante este valor agregado que también sumamos. Hernán, primero un placer conocerte, así ya personalmente, más allá de que no nos apersonemos, pero ha sido un gusto tenerte y gracias por tu tiempo, por este rato de charla, muy, muy lindo. Muchachos, bueno, gracias por el cariño, gracias por la difusión, y un placer para mí también conocerlos. Lo último, si quieren, los invito a que me sigan en las redes sociales, soy @Hernán Panesi con 2S, en Twitter o en Instagram o en Facebook, donde quieran, me encuentran por ahí para seguir compartiendo historias divertidas. Les agradezco mucho, les mando un abrazo grande, muchachos. Abrazo grande, Hernán. Así va a ser, después vamos a compartir esta también por ahí dando vueltas en las redes. Un abrazo, Hernán, un placer.